Buenas noches, y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? Y la crisis sanitaria, la pandemia, también provoca otra crisis que la económica. Usted lo escucha, lo ve, lo nota. Los niveles de ingresos de cada uno de nosotros se ha visto realmente por el suelo ya hoy por hoy. Algunos tienen alguna reserva, otros directamente no la tienen. Vivían de lo que recaudaban de manera cotidiana. Y quiero saber hasta dónde podemos aguantar en cuarentena sin actividad. Le agradezco muchísimo la posibilidad que me brinda de dialogar en este programa José Luis Espert. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué decís? ¿Cómo estás? Muy bien. En lo particular, cuarentenado, pero con esta preocupación que sé que hay múltiples actividades que se transforman en miles y cientos de miles de seres humanos que no van a tener la posibilidad de tener algún tipo de ingreso para después tener algún tipo de paliativo en su cuarentena. ¿Cómo la ves? Bueno, mira, una pandemia, yo te diría, es un exocet, es una bomba sobre el estado sanitario, sobre la salud, y también es una bomba de tipo económico, es un derrumbe de la economía. La pandemia es eso, son esas dos cosas. El exocet que una pandemia es sobre la salud se lo debe atacar de dos maneras, con cuarentena, pero también con una democratización, con una federalización, con una generalización de los test que sirven para detectar si la persona está infectada o no. Esto lo aclaro porque el gobierno está enamoradísimo con la cuarentena. De hecho, yo escucho en mi barrio móviles policiales por altoparlantes hablando de que hay que estar encerrado en su casa, pero veo poca dedicación, poco énfasis, poco entusiasmo, poca energía puesta por el gobierno en esto de que millones de argentinos rápidamente sean testeados para ver si están enfermos o no están enfermos y de esa manera poder separar la población sana de la población enferma. Así que el exocet que una pandemia es sobre la salud debería ser atacado de dos maneras, repito, cuarentena y los test de análisis para ver si la gente está enferma. Yo veo con mucha preocupación que el gobierno está muy concentrado en esta cosa media violenta que es tenerte encerrado. El otro problema, que es sobre el cual vos me preguntas, es la economía. A ver, vamos a ponerlo en términos muy realistas. Vos sabés muy bien que mi estilo no es vender humo, no es el chamullo, sino es la cruda, dura o no realidad. Pero acá la economía se va a derrumbar porque si estamos toda la población que producimos, toda la población económicamente activa, encerrado en nuestra casa por la pandemia, ¿quién puede ir a trabajar? ¿Quién puede ir a abrir el comercio? ¿Quién puede abrir su industria? ¿Quién puede facturarle a una empresa si estamos todos encerrados? Así que sin duda que la economía se va a derrumbar. Acá las empresas facturan cero, los comercios facturan cero, el monotributista factura cero, el autónomo factura cero. Y esto lo aclaro como introducción porque veo una segunda preocupación, además de esta poca propensión del gobierno a generalizar los exámenes, que es que está despreciando la economía. El propio presidente se llena la boca diciendo que entre la salud y la economía ha privilegiado la economía. Señor presidente, no somos Estados Unidos, no somos Suiza, no somos Inglaterra. Somos un país con 40% de pobres, proliferación de villas, más de 3 millones de personas viviendo en villas donde no entra un mango. Por lo tanto, más vale que el gobierno se ponga las pilas para hacer algo muy agresivo rápidamente, porque si no la economía va a rebotar y muy negativamente sobre la salud, te diría, más allá de sobre la paz social también. Algunos sospechan o analizan que después de esta debacle tan brutal viene un repunte también brutal. ¿Vos lo ves de la misma manera? No, no, mira, yo te diría, dejemos de vender humo cuando todavía estamos recién comenzando el incendio sobre la salud que implica la pandemia en Argentina y cuando recién estamos comenzando el incendio que para la actividad económica es la pandemia. Olvídate de la recuperación por ahora. Yo no digo que no vaya a ocurrir rápidamente, no tengo la menor idea hoy. Hoy hay que concentrarse mucho no solo en democratizar el uso de los test para saber rápidamente
millones de argentinos en qué condiciones de salud están, sino también hay que actuar de manera muy agresiva con la economía. ¿Para qué? Vos tenés millones de trabajadores, empresarios, autónomos, monotributistas, que estaban en condiciones muy sanas antes de la pandemia. Su negocio funcionaba bien, su negocio vendía, su industria vendía, su comercio vendía, el autónomo facturaba. Gente que estaba trabajando en condiciones muy sanas. Y la pandemia puede llegar a fundirlos directamente si el gobierno sigue con esta estupidez de decir que a ellos les preocupa hoy la salud y nada la economía. Yo veo medidas muy timuratas del gobierno con la economía. Ha habido algo de ayuda para monotributistas clase A y B y trabajadores en negro, un poquito de repro, un poquito de ayuda a jubilados, a los beneficiarios de planes, pero acá lo que hay que cuidar es al sector privado y a la gente de laburo, al herrero, al tintorero, al comerciante, al albañil. A esa Pero gente le ese, va a tener que poner dinero en la caja en serio. pero ese sector ya venía dañado, a diferencia de lo que vos me decís, que venía más o menos trabajando bien. Yo lo veía trabajando, tratando de subsistir. Esto lo termina de matar quizás, pero lo que también yo te quiero preguntar es, ¿cómo se hace si todo sale desde el mismo lugar que es del Estado? Y el Estado sabemos que no tiene plata, entonces tiene que pagar los 19 millones de sueldos, subsidios y otras cosas que paga, tiene que inyectar más plata en la economía cotidianamente porque tiene que empezar a subsidiar cosas que antes no subsidiaba. Se tiene que dar más plata a las provincias para que no saquen cuasi monedas. En un momento se acaba porque no va a haber ingresos. No, bueno, yo lo que te quería decir, gente sana, es comparado con cómo va a quedar después de la pandemia. O sea, todo el Ah, mundo venía con dificultades porque estábamos hacía 2 años en recesión. Yo lo que te digo es, comparado con cómo va a quedar esa gente que estaba con dificultades, pero estaba con una empresa sana, aunque no vendía o no vendía mucho, la pandemia lo puede llegar a dar un golpe mortal. El segundo comentario tuyo, todo sale del sector privado en realidad. Si el Estado puede cobrar impuestos, se los cobra el sector privado que labura, que genera valor agregado, que genera empleo. Así que acá lo que está matando la pandemia es al sector privado, motivo por el cual a la larga el Estado se va a quedar sin poder recaudar impuestos. Entonces acá lo que hay que salvar es al sector privado para que el sector privado funcione, para que la economía crezca y de esa manera el Estado pueda cobrar impuestos para poder dar planes, pagar jubilaciones y a sus empleados públicos. Entonces, yo diría que acá hay dos cosas para hacer para mí. Una, la política, por lo menos, aunque no sea mucha plata, tiene que dar un gesto de congraciarse con la gente que sufre y bajarse los sueldos. Acá, frente a las provincias que están amenazando con cuasimoneda, flaco, bájense los sueldos. Han cobrado trillones de pesos en los últimos 4 años como consecuencia de que volvieron a cobrar la coparticipación plena después que a fin de 2015, te acordás, la Corte Suprema le obligó al gobierno de Macri, correctamente le obligó a que respetara la coparticipación. Han cobrado montañas de plata, deberían estar con superávit enorme para poder financiar una recesión, una caída de recaudación como la que se avecina. Así que no nos comamos el pescado podrido de la amenaza de las cuasimonedas. Bájense los sueldos, echen a los ñoquis, pero acá hay gente que está mucho peor que ellos todavía. Que hay gente que no va a cobrar nada directamente. No puede ser que ellos, la política y sus clientes, a fin de marzo vayan a cobrar religiosamente el chequecito cuando hay gente que no va a cobrar un mango. Entonces, que la política se baje sus sueldos. Segundo, el Estado va a tener que ponerle plata en el bolsillo de la gente en el sector privado emitiendo dinero. Habrá que separar bien los que estaban sanos y los que estaban no sanos ante la pandemia para poder emitir con alguna cerebralidad, con algo de cerebro y criterio. Pero acá no queda otra que el Banco Central emite dinero y rifar la estabilidad de precios, sí, la van a rifar la estabilidad de precios, o hay que rifarla la estabilidad de precios, con tal de preservar a la economía que funcione más o menos normalmente. ¿Vamos a ir a una tasa de inflación mucho más alta? Sí, por supuesto. esa tasa de inflación mucho más alta va a hacer que estos sectores postergados, que además no van a tener ingresos, no van a poder comprar. Y le va a costar, sí, pero ¿sabes qué? Acá lo que hay que preservar es a la parte del aparato productivo que más o menos estaba sano antes de la pandemia. Si no lo mantenemos sano, yo te diría, la pandemia puede llegar a ser en materia económica mucho peor que la pandemia en el efecto de la salud, ¿eh?
La última, ¿crees que Sí. debe mantenerse la cuarentena? Más que debe, me parece que, yo te diría, más que mi opinión, hay consenso por lo que va a salir a decir el presidente en los próximos días, que la pandemia se va a mantener, pero para que la gente pueda sostener esta misiadura absoluta que ha venido con la pandemia, yo diría que sea mucho más agresivo en materia económica, hasta ahora ha prometido cosas muy tibias, y en segundo lugar, urgente democratizar, urgente que los casi 60.000 kits de testeo que el gobierno tiene que sirven para atender a más de 10 millones de personas, que se generalice su uso para poder saber rápidamente cuánta población está enferma y cuánta no. José Luis, te agradezco muchísimo este contacto con Sentido Común. No, va a ser un placer. Ha sido un placer, perdón. Muy buenos días. Muy buenas noches. Abrazo grande.